Hola, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Súper agradecidos a toda la comunidad por el apoyo y por los comentarios. Vamos al invitado que tenemos hoy porque costó mucho, no porque se haga rogar ni mucho menos, sino porque es una persona muy ocupada en el tema que vamos a tocar. Está todo el día trabajando, buscando respuestas y bueno, y comparándolas y viendo, investigando y hablando con otros profesionales. Bueno, pero para eso está él, para contarnos. Hoy tenemos al psicoterapeuta Gustavo Gabriel Cía. Y Gustavo, te damos la bienvenida y totalmente agradecido que te hayas tomado este tiempo para estar con nosotros. No, para mí es un placer. Realmente, bueno, un saludo también a toda la audiencia. Para mí es un placer estar acá, ¿sí? Y poder por lo menos aportar algo de lo poquito que pudimos hacer con algunos compañeros, para desvelar un poquitito de esta cuestión que tiene que ver con algo tan trascendente como la vida después de la muerte, ¿no? Intentamos hacerlo siempre desde un lugar objetivo, ¿sí? Y lo hicimos en base al método de la ciencia. Pero la experiencia es tan amplia que el método de la ciencia llega a un punto en que se agota para que aparezca lo otro, ¿no? Y creo que eso es un poco la gran magia de este tipo de experiencias, ¿no? Que tienen una Gustavo, estructura. pero antes de empezar a contar algo, primero le agradecemos a nuestro amigo en común, Diego Claramonte, por este contacto, más allá que vivimos en el mismo país con Gustavo, no tenemos el gusto de conocernos. Y le mandamos un saludo al psicólogo Alejandro Parra también, otro compañero tuyo de investigación, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Sí. Entonces, para los que no te conocen, un poquito yo dije psicoterapeuta, pero me quedo cortísimo. ¿Quién es Gustavo Cía? Bueno, la investigación de lo paranormal arranca en realidad antes de digamos, de mi título de psicólogo, ¿no es cierto? Empezó en la década de los 80, en los 85, 86, en el instituto, en la Universidad de El Salvador, en el Instituto de Parapsicología, con el padre Enrique Novillo Pauli, ¿sí? Licenciado en química y discípulo de Rain. Con él aprendimos el método de investigación científica en parapsicología. Hoy es una disciplina que lamentablemente prácticamente ha desaparecido, pero eso no implica que los desarrollos que se han hecho durante muchos años, en la década del 50, 60 y 70, no hayan tenido validez. Y siempre se ha utilizado el método científico, se ha utilizado el método de valoración a través de encuestas, a través de estadística. También se ha hecho el método experimental, por supuesto, en los casos, por ejemplo, de visión remota o de percepción extrasensorial general. Y hemos trabajado también sobre el área que tiene que ver con Ganfeld. Que Ganfeld es un método que tiene que ver justamente con un sistema de relajación que permite producir estados modificados de conciencia en el cual uno puede acceder a una cierta información. De hecho, muchos especialistas en visión remota, y hubo un proyecto en Estados Unidos manejado por la CIA, incluso también, que trabajaba con gente que podía detectar objetivos a mucha distancia. Lo cual también invalida esta cuestión física de que la energía, no es que la invalida, es verdad, la energía disminuye al cuadrado de la distancia. Cuando hablamos de lo psi, tenemos que hablar de conceptos que no tienen que ver con la energía tal como se entiende desde la mecánica newtoniana, sino desde otro lugar, ¿no? Quizás más cercano a lo que hoy empezamos a entender como procesos cuánticos. Y ahí aprendí mis primeras herramientas con el padre Novillo. Conocí a mucha gente importante que me enseñó mucho en la cuestión de cuál es el objeto de la parapsicología, de la investigación psíquica. Cuando uno dice parapsicólogo, la mayoría de la gente piensa que es un tarotista, alguien que tira las cartas, alguien que es psíquico. Y no, el parapsicólogo investiga los fenómenos para encontrar evidencia de los mismos, ¿sí? Y utiliza las herramientas de la ciencia, como la estadística. En ciencia, por ejemplo, la estadística es que la probabilidad tiene que ser menor al 5%. Sin embargo, en parapsicología tiene que ser menor al 2%. O sea que el nivel de exigencia que tenía la investigación psíquica era muy alto. Porque también
padeció, como en todos los fenómenos, de las verdades y las mentiras. Hay gente que realmente tiene una naturaleza, digamos, de carácter paranormal o manifiesta fenómenos paranormales, fenómenos de información, si gamma, o fenómenos de acción solamente sobre la materia, si capa, pero también hay otros que son fraude. Entonces, la investigación científica ahí trataba de poner la diferencia. Para poder validar el fenómeno, primero hay que medirlo objetivamente. Y para eso uno tiene que ser objetivo. Entonces uno estaba frente a sujetos que se investigaban. En un caso concreto podía ser, por ejemplo, con fenómenos, digamos, de información, clarividencia, precognición, y en otras veces también trabajo con objetivos, ¿sí? Aislados, acción de la mente sobre la materia. Entonces todo eso fue, digamos, como mi inicio. Hoy, bueno, Novillo Pablo está fallecido, pero yo tengo un enorme agradecimiento a él, porque formó, digamos, a gente muy, muy, muy grande y muy importante, igual que Musso con Parra, ¿no? Fueron dos de las grandes eminencias, Nau Kreiman también. Hubo gente de mucha calidad acá en la investigación psíquica. Entonces un día decidimos, bueno, yo decidí, digamos, continuar eso que era una extensión universitaria, que nunca fue un título. Solamente creo que en Escocia hay un título de parapsicólogo validado. Después el resto del mundo es simplemente o una extensión universitaria o simplemente el campo de acción de la investigación parapsicológica, lo paranormal, divorciado de lo que es la psicología. Pero igualmente, para poder entender esos fenómenos, también hay que entender los fenómenos psicológicos, ¿sí? Y ahí es donde yo me metí un poco a estudiar. Hice mi carrera, hice mis prácticas en el Borda, en Moyano, pues hice mis prácticas también en la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina, donde ahí también me especialicé en todo lo que es la terapia cognitiva conductual, con un poco de abordaje a las neurociencias. Conozco a Alejandro Parra en un congreso justamente que había hecho Novillo Pauli en el 88, y de ahí se reinició una amistad que terminó llevándonos después a peregreñar la posibilidad de generar un estudio, una encuesta, ¿no? Un estudio que nos permita obtener variables a través de una encuesta. Y esa encuesta estaba orientada a entender cuál era el proceso que involucraba las experiencias cercanas a la muerte y los cambios que producía en la gente. Y ahí es donde arranca un poco esta historia, ¿no? Esa cuestión de decir, bueno, nosotros no tuvimos una experiencia cercana a la muerte. Yo no me morí y después me resucitaron y conté algo. Seleccionamos un grupo de gente que pasó todos las rigurosidades para llegar a ser seleccionados y trabajamos con esa muestra y empezamos a evaluar desde 3 paradigmas, como te había comentado hoy en fuera de cámara, ¿no? El neurológico, el psicológico y el trascendente. Porque el fenómeno manifiesta 3 vertientes, y esas 3 vertientes son importantes, ¿sí? Si algo es verdad en todos los niveles. O sea, tiene un sustrato neurológico, pero eso no significa que se defina solamente por lo neurológico. Hay aspectos psicológicos, pero no alcanzan para definir el fenómeno. Hay algo trascendente que justamente supera esos otros 2 paradigmas. Y es un poco ese cambio que tienen los sujetos que han atravesado estas experiencias, ¿no? Así que básicamente, no sé, si quieres preguntar algo, Diego, un espacio porque... No, te escucho porque es muy interesante escucharte, no, te quiero seguir escuchando. Y seguramente si surge alguna pregunta sobre lo que vos estás contando, no te quiero cortar porque me parece súper interesante, la verdad. Y aparte sos muy preciso para hablar, así que me encanta. Si hay algo, yo te voy a frenar un segundo para preguntarte sobre eso. Ok, de acuerdo. Bueno, así arranca. Este trabajo empezó en realidad en el 96, se atrasó muchísimo, porque la vida nos alcanzó en algún momento, tanto a Alejandro como a mí, y tuvimos que ocuparnos de otras cosas. También en estos últimos años yo aprendí algo muy importante de la vida, que para encontrar la verdadera respuesta a veces hay que soltar cosas que creemos que son importantes para encontrar las que son verdaderamente importantes. Y yo veo que eso sigue ocurriendo en ámbitos paranormales, ya la parapsicología como ciencia prácticamente es una reliquia, pero no una reliquia porque quedó fuera de moda, sino porque ya no se ocupa nadie. Ha aumentado mucho el escepticismo, lo cual es absolutamente necesario.
Carl Sagan, por ejemplo, era alguien que era muy escéptico, pero un escéptico con apertura. Por ejemplo, una de las cosas que en El mundo y su demonio él comenta es, él no cree ni en las abducciones, ni en los platillos voladores, ni nada, y fundamenta por qué, pero algo que deja en duda es este tema de la transmigración de las almas, por el experimento de Stevenson. Entonces, deja ahí abierta una puerta, en un tema que quizás hasta puede parecer más paradojal que la creencia en seres extraterrestres visitándonos. Pero la realidad es que tanto en el mundo de la parapsicología como en el mundo de la investigación de fenómenos aéreos inusuales y todas sus consecuencias, hay, digamos, hay que separar la paja del trigo. Hoy asistimos a un fenómeno que lamentablemente, digo, yo sé que es parte del trabajo, no los critico, pero hay una realidad, ¿no? Hay periodismo que lo que trata es de vender, y hay periodismo que lo que trata es de mostrar una verdad. Y los porcentajes son muy diferentes. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es mostrarle al público, en base a datos obtenidos por las personas por las encuestas a las personas que han tenido este tipo de experiencias, datos que al principio muestran cuál es la estructura de una experiencia cercana a la muerte, que aparte es una estructura que, salvo algunos detalles esenciales, permanece inalterable a lo largo del tiempo y a lo largo de cualquier país. O sea, no están tan influenciados por las culturas. La estructura es la misma, ¿sí? Tanto en Azerbaiyán, como decíamos hoy, como en Madrid, o como en Washington, como en Buenos Aires, ¿sí? Entonces ahí hay un núcleo, digamos, que no cambia, ¿sí? Después, bueno, obviamente que hay agregados o no agregados, eso dependerá mucho también de algo que vamos a tratar hoy, que es el tema de las percepciones verídicas, que es un método científico para tratar de evaluar si la experiencia objetivamente ocurrió o no, lo más posible, digamos, que es instaurando en algún lugar de una sala de resucitación, ¿sí? de unidad de cuidados intensivos, etcétera, etcétera, un estímulo visual particularmente diseñado para que sea visto por alguien que supuestamente se sale del cuerpo y puede observar el ambiente alrededor, y puede observar eso, y puede dar cuenta de eso de un dato objetivo. Eso es lo que las investigaciones hoy están intentando hacer, para dar el dato objetivo. Pero, como yo te comentaba en un momento que te cité a Bruce Greyson, un investigador que ha publicado en una revista médica, ¿sí? Que es absolutamente escéptica, que es la número 1 de la medicina en el mundo, que se llama Lancet. Y él publicó un trabajo de experiencias cercanas a la muerte en esa revista que no cree ni en la astrología, ni en el cambio climático, ni en nada por el estilo, le publicó. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el por qué le publicaron a Bruce Greyson? Bruce Greyson no tenía ninguna expectativa, como buen científico, de demostrar nada. Simplemente quería dar cuenta de ese fenómeno y ver qué pasaba con esos sujetos. El estudio de Bruce Greyson no está orientado a demostrar la vida después de la muerte, sino que está demostrando algo tan importante como eso: los cambios trascendentes que produce la gente después de esa experiencia. Son cambios cognitivos, conductuales, emocionales y trascendentes, en todos esos niveles. Son cambios que no pueden ser simulados. Hay gente que empieza a tomar en cuenta el malestar del mundo, empieza a tomar en cuenta su deseo de servir, empiezan a aparecer cosas que antes no tenían. Incluso los mismos, hay 4 ejemplos acá que después lo voy a dar al final, que son los relatos de algunos de los sujetos que estuvieron como muestra en nuestra investigación. Y ellos nos decían, yo era un tipo absolutamente narcisista, ¿sí? Y después que me encontré con esto, todo el sentido de mi vida cambió. Y no solo cambió a nivel espiritual o trascendente, sino que también viene con ciertas habilidades, que no es precisamente lo que todo el mundo puede pensar ahora que sean habilidades psíquicas como telepatía, curación, etcétera, que eso también aparece, sino habilidades en el procesamiento de la información del cerebro. Yo siempre lo comparo con esto de hay que reiniciar el Windows y reinicia mejor. Bueno, algo de eso hay, pero la cuestión es que
ciertos centros, que son los centros superiores del cerebro, que después vamos a hablarlos, y lo vamos a tratar de decir de manera sencilla para que no escupa el café la gente en la casa. Se activan, o sea, no hay lesión, porque si se activan y producen una función superior, no hay lesión. Si los sujetos escuchan voces, bueno, hay que identificar si es un proceso de esquizofrenia, pero un proceso de esquizofrenia no puede darse con los centros superiores activos y en alto nivel de atención, concentración y memoria, porque la esquizofrenia justamente produce, digamos, defectos en la forma de procesar, produce lesiones, produce brotes, ese brote deja un defecto y ese defecto se muestra claramente en la manera de procesar la información en el sujeto. Y acá ocurre todo lo contrario. Yo había armado una presentación que, bueno, después de lo que hablé ahora la vamos a reducir un poco más a lo que es el estudio en sí mismo, ¿no? Creo que todo el mundo sabe qué es lo que se encuentra igual lo vamos a decir, ¿no? Los sujetos, qué es lo que refieren cuando tienen una experiencia cercana a la muerte. Creo que es interesante empezar con eso, ¿no es cierto? Y empezar a ver con qué nos encontramos nosotros. Decía, perdón. La que tiene que... Sí. Sí, perdón, me había olvidado de algo. Bruce Grayson lo que demostró justamente es esa gran transformación. Dijo, el fenómeno vale la pena solamente por el hecho de la transformación a nivel neurocognitivo, a nivel emocional y la transformación que han producido en sujetos. Como un cambio de paradigma por completo, de vivir para sí mismos a vivir para los demás. El centrarse en sí mismo, en centrarse en los demás. Esa es la experiencia que ellos traen. Y eso es lo que le publicó Lancet, ¿sí? Ahora, evidentemente también está toda esta cuestión de la vinculación con otro mundo y con las reglas de otro mundo, ¿no es cierto? Algo que es muy difícil de entender desde este plano. Y eso lo transmiten desde el lugar de quienes son, no de lo que dicen que son. No sé si quedó claro. No, quedó clarísimo. Es que pasa que, nada, es avasallante como hablas, me encanta el conocimiento que tenés y de verdad que más allá que recién comenzamos, es para escucharte 4 horas seguidas. ¿Cuál de los tres querés que abra? A ver, que compartamos. No, yo te di el primero, te di la presentación que dice experiencias cercanas a la muerte, sí, algo así, esa. Bueno, vamos a ver. Es la última que te pasé, porque ahí agregué algo más, pero si no, no importa. No, dame un segundo. Igual hay cosas que las puedo recordar y manejar. Lo que pasa es que los gráficos son importantes para la gente entiende qué es lo que nosotros vimos en esas personas, que es inusual. A ver. No me deja abrirlo, ¿por qué no me deja compartirlo? Vamos a ver, gente, paciencia, un segundo. Vamos a ver por qué no permite, porque tendría que compartirlo sin problema, hemos compartido siempre archivos. Un segundo, gente, estas cosas pasan. La espera va a valer la pena, creo yo. Sí, pero pasa. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué no me permite? Vamos a probarlo. A ver. A ver. Ahora sí, a ver si es este. Vamos a ver si estoy compartiendo bien. Ahora me decís, Gustavo, dame un segundo que lo está procesando. No hay problema. Está lento el tema. Tranquilo. No, sí. El objetivo de la presentación es relatar un poquito esto de cómo surge el término de las experiencias cercanas a la muerte, ¿sí? Hay en diccionario de psicología, dice que son eventos inusuales, ¿sí? Descritos en la medicina que son poco frecuentes. No define mucho. Raymond Bude dice eventos inusuales de carácter trascendente, ¿sí? Y ahí ya le da otra dimensión, ¿no es cierto? Bueno, ahí pasemos a la primera. Yo te voy diciendo así. Bueno, ahí estamos, ¿no? Un poco
dice, ¿no? El diccionario de la medicina moderna dice, un fenómeno de naturaleza poco clara que existe o ocurre en pacientes que han estado declarados clínicamente muertos. Esa es la primera condición de la experiencia cercana a la muerte. Porque mucha gente confunde proyección extracorporal con experiencias cercanas a la muerte. Y son dos cosas totalmente diferentes. El sujeto muere durante X cantidad de minutos, ¿sí? No durante media hora, 40 minutos, como dicen por ahí, que es absolutamente inexacto, porque entonces no hay nada que recuperar ahí. Estas experiencias parecen como poner en tela de juicio los esquemas biomédicos aceptados, ¿no? Las reglas biomédicas aceptadas. Pero no describe mucho más en la Academia de Ciencias respecto a eso. Raymond Moody, un médico que sí empezó a recopilar casos desde la década de los 60 y 70, habla justamente de eventos extraordinarios, ¿no? Habla de esta condición de que hay un factor trascendente que la gente testimonia ahí, ¿no es cierto? Y es importante entender eso porque es uno de los tres paradigmas que están vinculados a la experiencia, digamos, ¿no es cierto? Otra cosa importante. Son eventos que el paciente describe en sus momentos finales. O sea, en los momentos en que el sujeto deja de respirar, se produce el paro cardiorrespiratorio y se aplana, digamos, el electroencefalograma o el electrocardiograma. Eso es la condición inicial para que haya una experiencia cercana a la muerte. Y tiene que ser verídico, ¿no? Y tiene que estar vinculado también con la experiencia de la historia clínica del paciente. O sea, si vamos a trabajar en un estudio experimental, tenemos que basarnos en un dato fidedigno. Lo obtenemos a través de datos de las clínicas donde han estado estos pacientes o datos de la historia clínica y luego datos, obviamente, que los médicos y los que estaban alrededor del sujeto pueden dar fe, ¿sí? Una de las características que ocurren en este tipo de pacientes es esa sensación de imposibilidad o dificultad de expresar lo percibido, como que están en contacto con una dimensión de algo inefable, ¿sí? Algo que va más allá de cualquier concepto, digamos, terrestre o humano, ¿sí? Como una dimensión de otras características. Y empiezan a tener visiones. Y las visiones, primero, también son, digamos, hay dos fenómenos. Hay una experiencia auditiva y en muchos casos, y hay otra que es visual. Y a veces la combinación de ambas. Lo primero que escuchan es un ruido extraño, ¿sí? Y empiezan a escuchar las voces de los médicos cuando dicen, bueno, hizo paro, ¿sí? Hay que resucitarlo. O se lo declara muerto, hay que hacer las maniobras, si no, lo declaramos muerto. El sujeto empieza a sentir como que en vez de estar, digamos, está asustado, siente una sensación de paz, ¿sí? Y empieza a sentir como que se desprende del cuerpo. Algunos sienten directamente que aparecen, digamos, por encima de su cuerpo y otros que se van desprendiendo gradualmente y flotan por encima. En ese momento, en muchos casos, describen lo que están hablando y lo que están haciendo los médicos, ¿sí? Que luego se confirma. En muchos de los casos de Raymond Moody, por ejemplo, los pacientes describían lo que decían y hacían los médicos y en qué posición estaban. Otra cosa importante es también que ellos aparecían en otro lugar donde pueden encontrarse con parientes fallecidos, que era lo más usual, un amigo, una figura religiosa o simplemente una entidad de carácter espiritual que los iba guiando. Algunos han experimentado lo que se llama el efecto túnel de luz, ¿no es cierto? Como una especie de pasaje entre este mundo y otra cosa. Otros no han experimentado la luz, pero sí se han encontrado automáticamente en un lugar que era una frontera, que era algo diferente al mundo físico. Otra cosa importante es
que en el transcurso de la experiencia se le mostraban lo que había sido su vida, no se le juzgaba, sino que el sujeto experimentaba y juzgaba por sí mismo en qué se había equivocado y qué es lo que faltaba por hacer. Una de las cosas que relatan también claramente es esta sensación de conciencia muy superior a la que tenían en vida. Si la conciencia estuviera amplificada. Se te escucha mal ahora, a ver qué pasó. Algo pasó. De golpe se te escuchaba. ¿Ahora se me escucha bien? Ahí se escucha mejor. Perfecto. Bueno, digo que era esta cuestión de que tienen una conciencia amplificada y se le empieza a mostrar su vida hasta el momento, pero no se les dice lo que hicieron bien o mal, sino que ellos mismos son los que deciden en dónde se equivocaron. ¿Sí? Según lo que relatan los sujetos, por supuesto. Otra de las cosas que experimentan, y es muy curioso, que ellos sienten que en el lugar que están es como que está la suma de todo el conocimiento, que por un instante en el que vivieron esa experiencia podían conocerlo todo. Bueno. Significativo, ¿no? Y después, bueno, algunos manifiestan escenarios donde, bueno, hay jardines o ciudades de luz, como un lugar diferente, de una naturaleza más sutil, pero también tan física como podría ser tocar una mesa acá. A veces se encuentran algunas experiencias de carácter negativo, donde el paciente entra en como una especie de sensación, son muy pocas, es un porcentaje muy bajo, ¿sí? Y sienten que están acompañando a otras personas que están perdidas, ¿sí? Y que no saben dónde están. Pero es un porcentaje muy pequeño. Lo que sí sienten que alguien siempre viene a buscarlos, ¿sí? A veces es una sola persona, a veces son dos mujeres, a veces es un hombre y una mujer, a veces es un pariente. Ha habido hasta casos donde aparece la mascota, ¿no? A buscarlo. Sí. De cualquier manera que sea, eso describe el carácter de guía, ¿sí? Por eso digo que las experiencias cercanas a la muerte tienen mucho con lo que es la estructura de la iniciación, ¿no? Es la iniciación a otro mundo. En general, la antropología estudia esta cuestión de los procesos iniciáticos como el paso de la niñez hacia la adultez. Pero estas experiencias tienen la estructura del paso de humano a algo más, ¿sí? Y lo que se aprende en ese lugar se puede traer, y eso es lo que muestran también las experiencias, ¿no? Que uno puede venir con algo de ese conocimiento. También sienten la diferencia entre el mundo físico y ese otro lugar donde están habitando temporalmente. Finalmente le dicen, no terminó tu trabajo, no terminó tu destino, tenés que volver. O tenés que volver porque tu hija pequeña, tu bebé de 2 meses te necesita a su madre. Reciben esa cuestión porque las personas en ese estado no quieren volver muchas veces. Sí, se escucha muy seguido que no quieren volver. También sienten frustración cuando vuelven al cuerpo. Es como salir de haber estado 50 años de prisión y salir un día y que te lleven, no sé, al jardín japonés. Y después volver de nuevo a la prisión y no salís más. Ese jardín japonés te cambió. Vos naciste en la prisión, no conociste lo que era el afuera y de golpe encontrás con que hay un mundo con características totalmente diferentes y mucho más trascendentes que el mundo en el que estás viviendo. Entonces, es un shock ontológico. El shock ontológico es negativo y positivo. Negativo porque la persona desesperadamente quiere quedarse ahí, no quiere volver. Entonces empieza a sufrir depresión, tristeza, una sensación de frustración, que luego, bueno, va superando y va también dándose cuenta que trajo algo más del otro lado, que lo va a acompañar el resto de su vida, que es, digamos, la definición del sentido de la vida, para él, ¿no? Viktor Frankl tiene un libro que se llama En busca del sentido, ¿no? El hombre en busca del sentido. El sentido de la vida solamente puede estar dado por lo que uno descubre en esencia de sí mismo y lo que pueda volcar al mundo. Y en las experiencias cercanas a la muerte, aquellos que vienen de estas experiencias pueden volcar lo mejor de sí en el mundo, algo que aprendieron de ellos mismos y algo que aprendieron de ese mundo
de carácter trascendente, sobrenatural. ¿Mm? El habitar durante lo que ellos pueden, el tiempo también es una percepción que está ahí alterada, porque hay gente que se siente como que estuvieron una semana, y en realidad estuvieron 2 o 3 minutos, y vuelven con una sensación de bienestar que es propio de otro lugar. También empiezan a descubrir que tienen una visión cambiada de la vida, que se fueron de una manera y volvieron de otra. Ya dejan de temerle a la muerte. Te quiero hacer una pregunta ahí, perdón que te pisé, pero me parece ese cambio, porque la mayoría le pasa ese cambio, o sea, o a muchos, no digamos a muchos. ¿Crees que esta experiencia es que vivieron sea porque tienen que aprender algo y tienen que volver para entender lo que están pasando? O sea, entender que están equivocados como están viviendo, de alguna manera. ¿Entendés lo que te pregunto? Sí, sí. Bueno, ahí hay que, obviamente, como siempre, hay que mantener el equilibrio de hablar Sí. por lo que los sujetos que han vivido esta experiencia dicen. Claro, claro. Y lo que ocurre ahí es que la mayoría dicen que en realidad no era su tiempo de volver, de quedarse. Tenían que volver para completar algo que faltaba. ¿Sí? Nadie dice que se muere en la víspera, ¿no? El dicho dice eso. Nadie se va un minuto antes ni un minuto después. Eso es lo que por lo menos dan a entender ellos. Acá, cuando yo expreso esto, no expreso una opinión personal. La opinión personal va a venir al final. Claro. Yo simplemente describo lo que sienten los sujetos que han tenido este tipo de experiencia, que está comprobada que tuvieron una muerte biológica o temporal, ¿no? Que después fueron resucitados, por supuesto. No es una experiencia post-mortem, es una experiencia cercana a la muerte. Y vuelven sin miedo a la muerte, pero, digamos, yo diría con un sentido de vida. No es solamente que ya no temen a la muerte, no temen a vivir y a expresar, digamos. Empiezan a encontrar que la vida tiene un propósito mucho más amplio que el que conocieron, o que lo que la cultura les dice, incluso, ¿no? Nosotros estamos muy enmarcados en el contexto cultural y que definen lo que es importante o no es importante, ¿sí? En un mundo consumista, consumir es lo más importante, comprar es lo más importante. Y resulta que eso tapa un propósito más importante, que es la evolución del hombre como sujeto individual, pero también como especie. Luego también empiezan a explicarle a los médicos, bueno, usted cuando se le cayó el bisturí, ¿sí? De arriba vi que se sacó y que tiene pelado acá en la parte de arriba, la enfermera le temblaba la mano, había un foco de arriba que no funcionaba, bueno, y detalles así, ¿no es cierto? O sea que daban toda la sensación de haber observado eso y después se confirmaba, porque los mismos médicos se quedaban, digamos, con esa sensación de, pero ¿cómo pudo ver eso? ¿Sí? Si estaba muerto. ¿Mm? Bueno, se ha intentado, y acá entramos un poquitito en esta cuestión de entender cómo mira el mundo escéptico y cómo clasifica el mundo escéptico estas experiencias, ¿no? Obviamente cada uno lo explica desde su propia limitación, ¿no es cierto? Esto no es una crítica al escepticismo, está bien, hay que comprobar las cosas. Si una cosa es verdad, puede ser comprobable. Pero es cierto que hay hipótesis que podrían parcialmente, pero no totalmente, explicar este tipo de experiencias. Una de ellas es la anoxia. La anoxia es la muerte neuronal por falta de oxígeno en el cerebro. ¿Sí? Entonces, se supone que esas experiencias producen una euforia desmesurada, o sea, una sensación de bienestar, de sensación de efecto túnel, ¿sí? Que tiene que ver también con la reducción, digamos, de las células especializadas de la vista y también un síntoma neurológico de falta de oxígeno. Bien. Lo que pasa es que hay otras experiencias que no mencionan el túnel de luz, pero sí mencionan estar más atentos que como estaban. O sea, estaban más despiertos que en la realidad. Y eso no coincide con una falta de oxígeno en el cerebro o con un deterioro de algún área cerebral. Y eso es curioso. Luego también está esta cuestión del dióxido de carbono, ¿no? La ausencia o la baja de dióxido de carbono puede producir alucinaciones.
Las alucinaciones son de carácter disociativo. ¿Qué significa eso? Que una alucinación contiene en sí misma la suma de todos los miedos. Y lo que experimenta esta gente es otra cosa. Luego, cuando se han hecho tomografías y se ha identificado, por ejemplo, la actividad del cerebro, ahí hay un estudio que hizo Michael Sabon en Estados Unidos y Sam Parnia, que Sam Parnia también agregó un elemento de prueba para tratar de codificar la realidad de las experiencias cercanas a la muerte, que es las percepciones verídicas, que después lo vamos a explicar. Pero se ha descubierto que, por ejemplo, cuando los sujetos se apagan, pero están experimentando esta, valga la redundancia, experiencia, lo que se activan o lo que queda, digamos, funcionando es algo que se llama unión temporoparietal derecha, que yo quiero que me miren acá, ¿sí? Estoy tocando el lado derecho, el temporal está, digamos, en el cráneo en la zona derecha y lo parietal está en la parte superior. Ahí hay una estructura neurológica que involucra la unión de las dos áreas del cerebro, ¿no? Y al mismo tiempo en ese momento se están produciendo alteraciones en la red cerebral para tratar de procesar la información con el poco oxígeno que hay. Otra cosa que aparece también es una actividad en el sistema límbico y en el hipocampo, o sea, que es la amígdala y el hipocampo. Después vamos a explicar qué es. La gente ahora no se asuste, que de a poquitito vamos a ir definiendo qué define estas áreas, qué definen, digamos, en cada uno de los elementos de la experiencia, ¿sí? Ellos lo asocian a la hipoxia, pero es curioso porque el desarrollo cognitivo que hay ahí es un desarrollo que no coincide con el deterioro de las redes neurales ni de las áreas cerebrales asociadas. Ahora vamos a explicar. Dijimos que la unión temporoparietal derecha, que es esta parte, ¿sí? Lo que define son la percepción del sentido del espacio, de estar fuera del cuerpo. El sistema límbico, que es la amígdala y el hipocampo, que están en el centro del cerebro, ¿sí? Y el hipocampo es una estructura alargada que tiene que ver con la memoria. Entonces, ahí es donde los sujetos relacionan o comentan que aparece un escenario donde ellos reviven su vida. Y ahí aparece un funcionamiento de la memoria episódica, o sea que hay algo que todavía sigue un poco vivo, pero que al tener tan poco oxígeno no se puede explicar por qué actúa tan bien. O sea, la memoria episódica llega mejor en esos estados que en el estado de vigilia común. Es raro. Y las intensas emociones de paz o miedo también están reguladas por ahí. A ver, la función crea el órgano. O sea, no importa si eso está asociado a la estructura del cerebro. Importa que eso que impacta en la estructura del cerebro es algo que está viviendo el sujeto en otro lugar. Quiero que se queden con ese concepto. Otra cosa importante. A los costados, encima de la oreja, tenemos el lóbulo temporal derecho y el izquierdo. Eso se asocian con la parte superior de la cabeza. Esa zona está involucrada en los sentimientos o las sensaciones que tienen los sujetos que relatan estas experiencias de separación del cuerpo, de la visión de luz y la alteración de la autoconciencia. Muchos de los sujetos dicen, yo estaba más despierto que lo que estuve en mi vida, a pesar de que me habían declarado muerto, ¿sí? Otra cuestión es la interpretación de la experiencia. ¿Dónde pasa la interpretación de la experiencia? Como tiene que ser en la corteza prefrontal, ¿sí? Que es el última área del desarrollo del cerebro, ¿sí? Lo que nos hace Homo sapiens sapiens, ¿sí? El manejo de control de los impulsos, la atención, la concentración, la memoria, la función ejecutiva. Función ejecutiva significa la toma de decisiones, la construcción de un escenario, la racionalización. Si no, no hubieran podido transmitir la experiencia si la corteza prefrontal no se activaba. Así que ahí están un poco las áreas que están asociadas. Yo agrego también por un estudio que hizo Michael Sabon y también que se hizo en Praga con la doctora Clementi Kektik, que también involucran al lóbulo occipital en el área de la visión. Porque para procesar una visión, por ejemplo, un ciego que imagina o percibe algo dentro de su cabeza, activa el área de la visión del cerebro. Es curioso eso,
¿Por qué? Porque está haciendo un acto que está involucrando la creación de un escenario, de un paisaje, de algo que tiene que ver con la percepción. Ahora, ¿cómo el ciego pudo captar eso si nunca tuvo percepciones, ¿no? Hay algo intrínseco ahí que configura una manera particular de percibir. Y eso involucra el área asociativa vinculada con las imágenes. Bien. Y ahora llegamos a esto, que es importante. Esta es la parte central. ¿Qué es lo que cuál sería el elemento probatorio más contundente que se tiene hasta el momento en una experiencia cercana a la muerte? En primer lugar, un trabajo que hizo Sam Parnia, no sé si en el Hospital Monte Sinaí, donde él trabaja en unidad de cuidados intensivos y empezó a diseñar junto con otros investigadores algo, un estímulo basado en un concepto que se llama percepción verídica. ¿Qué es esto de la percepción verídica? Cualquier percepción que tenga el sujeto que ha experimentado experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Visual, auditiva, senestésica de movimiento, significa olfativa de olfato, que es las senestésicas y las olfativas son las más raras. Que una persona dice haber experimentado su propia experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y después se corrobora que eso que experimentó y describió ocurrió en el quirófano. O sea que ahí, esto empezó a verse con los primeros trabajos de Raymond Moody cuando recopilaba la historia clínica, y en la historia clínica los médicos agregaban este dato inusual de que el paciente refirió detalles de cuando lo estaban resucitando. ¿Se entiende? Bien. Está muy claro lo que vos estás hablando hasta ahora, te lo digo desde ya, Gustavo. Está muy claro. Yo quiero que la gente entienda que describir la experiencia es algo trascendente y es algo maravilloso, pero que esta experiencia está sostenida por la biología, porque si no hubiera biología no habría capacidad de poder contar esta experiencia. Y estudiar cómo se manifiesta, cuáles son los mecanismos que están, nos aseguran que hay un fenómeno que se maneja de una determinada manera, que utiliza determinadas áreas del cerebro, que se manifiesta también en una mejora de la percepción y en la cognición del sujeto, y que encima después puede el sujeto venir con ciertas habilidades psíquicas que uno ahí puede dudar o no puede dudar. Yo no es que dude de eso, pero uno puede ser subjetivo eso, supongamos, ¿no? Aunque en realidad ha habido muchos casos donde hay un desarrollo importante de alguna habilidad psíquica. Pero sobre todo lo que ellos traen es un relato que está vinculado al sentido, a un sentido que no se puede obtener por los medios tradicionales, porque la cultura también carece de eso, y por eso estamos en el gran problema de la transición de vida, ¿no? En este momento hay una crisis en todo lo que es el sistema de creencias, hay una crisis también en el sistema político, hay crisis en todos lados. No logramos todavía poder encontrar el equilibrio. Y cada vez se nota más esa desintegración. Y el estado de mucha gente, yo trabajo con pacientes, no solamente en investigación, yo trabajo en la clínica, y veo que por ejemplo, después de la pandemia, que fue una especie de privación absoluta, manejada hubo varias cosas oscuras, ¿no? Entre los manejos políticos, de la cuestión farmacológica, algo de la realidad, pero un poco nada más. La gente quedó signada por esa, por estar encerrado en la pandemia. Eso ha producido síntomas de ataques de pánico, fobias, depresión, porque se le ha quitado lo más fundamental, que es la libertad de ser, vivir y manejarse y moverse. Luego, superada la pandemia, hubo que trabajar sobre todo eso en muchos pacientes que tienen ataques de pánico, por ejemplo, ¿no? O que manifestaban depresión, o que manifestaban ira incluso también, ¿no? Porque era una especie de cierre en contra de su voluntad. Más allá de todas las justificaciones que puedan dar, pero el fenómeno existió y produjo daño. También las guerras, o los rumores de guerra, las situaciones actuales de cambios en ciertos paradigmas de cómo ver la familia y el mundo. Estamos asistiendo muchas veces, no estoy hablando de político, estamos hablando de un fenómeno objetivo, donde la familia se ha atomizado, donde ese referente del cual todos construimos a partir de él una visión del mundo, un código de ética y un sostén emocional, se está desarmando.
Y ahí vemos, por ejemplo, chicos que entran al consumo muy temprano, padres que de alguna manera dicen, le dan libertad, entre comillas, a sus hijos. Se ha perdido como esa noción de la construcción de sentido. Y va desde la familia, pasa por la educación y termina generalmente manifestándose en una cultura casi generalizada, ¿no? Y estamos en una época donde el sentido se está evadiendo, donde cada vez es más difícil encontrarle un propósito a la vida. No es que no lo tenga, es que de alguna manera hemos perdido el camino. Y estas experiencias parecen ayudar a recuperarlo, ¿sí? Y esa es la dimensión trascendente, lo que puede traerse para reparar lo que nos está faltando como especie y como individuos. Y lo otro es cómo llega esto de la percepción verídica. La primera es anecdótica y vino con Raymond Moody, que fue, digamos, el precursor de todo esto, al que se le debe la labor de, digamos, del primigenio, ¿no? De aquella persona que empezó con todo esto, ¿no? Y él recolectaba la anecdótica en función de las historias clínicas donde el paciente relataba su experiencia y los médicos clínicos confirmaban a la lectura de la historia clínica o en una nota a pie de página muchos de los eventos que describía el paciente, que no podía conocer porque estaba muerto, por lo menos aunque sea temporalmente. Y después está el estudio de campo, que es lo que hizo Zamparnia. ¿Qué hizo? Bueno, ¿cómo podemos demostrar que hay una percepción verídica? Bueno, colocar un estímulo determinado en un área del quirófano que sea mucho más alta de donde la vista del médico pueda captarla, y que el sujeto, al sentir que se desprende o que está por fuera de su cuerpo, pueda percibir y después pueda describir. Un objeto, un símbolo, algo objetivo. Como un medio de sumar alguna prueba en lo material, ¿no es cierto? Que es un poco la tarea de los científicos, ¿no? No es desacralizar una experiencia trascendente, sino dar cuenta de que es una realidad diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, yo diría ya entender, por ejemplo, de qué se trató en función de todo esto que se recopiló, como las experiencias, qué áreas asociadas estaban a partir de otros estudios. Entonces evaluamos la cuestión de poner en la página de ALIPSI, el Instituto de Psicología Paranormal, de Alejandro Parra, una encuesta, digamos, un poco una variante de lo que es el inventario de cambios de vida, que fue la encuesta que realizó en la investigación. Se me hizo una laguna ahora. Que hoy estábamos comentando que lo había publicado en el Lancet. Bruce Grayson. Bueno, es una variación de la encuesta de cambios de vida de Bruce Grayson, que a su vez también se basó en los estudios de Kenneth Ring. Seguramente hay gente que no lo conoce acá, pero Kenneth Ring ha escrito 2 libros maravillosos. Uno es La senda hacia el Omega, que habla de las experiencias cercanas a la muerte y su investigación como médico. Y la otra, en la investigación como médico, que vincula 2 tipos de experiencias totalmente diferentes, pero que en su estructura es la misma. O sea, no importa el origen que se le dé, en realidad todo apunta a un fenómeno digamos, de transformación, ¿no? Como de iniciación. En la segunda, él anticipa esta estructura de las experiencias cercanas a la muerte y las asocia con un fenómeno que es el que se conoce usualmente como abducción. En realidad no importa la realidad concreta, si esas experiencias ocurrieron o no en realidad, sino la estructura de esas experiencias, ¿sí? Como que muchas veces sabemos que en antropología la iniciación tenía que ver con la reconstrucción de la transición del mundo del niño al adulto, y en las transiciones espirituales generalmente es de adulto a algo más. Ese núcleo aparece en las 2 experiencias, es una variación de lo mismo. Por lo tanto, más que centrarnos en el contexto que va por fuera, concentrémonos en esta cuestión de que la experiencia está diseñada para producir una transformación en el sujeto. Bueno, así es como tomamos una muestra de sujetos después de la selección, por supuesto, porque como te comentaba hoy, había gente que confundía la proyección extracorporal o el viaje astral
con las experiencias cercanas a la muerte. Son dos cosas totalmente diferentes. En la encuesta nos encontramos con dos sorpresas. Primero y principal, que respondió no solamente gente de Argentina, sino gente de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, de habla hispana. La mayoría. Algunos no eran de habla hispana, pero se les entendía muy bien. De la muestra de 196 personas que fueron seleccionadas, 122 fueron mujeres y 74 fueron varones. O sea que el 62% era de sexo femenino, el género, ¿no? Importante también. Después eso habrá que analizarlo en relación a otros contextos, ¿sí? Bueno, de argentinos había en la frecuencia un 30%, o sea, 59 casos, y no argentinos 137, o sea, el 70% de la muestra no eran de acá de Argentina. Bueno, empezamos, una vez que recogimos la encuesta, esa encuesta tenía preguntas que medían determinadas áreas, por ejemplo, como poder medir los efectos neurológicos o cognitivos perceptuales de los sujetos. ¿Para qué se hace esto? Para entender la biología, la psicología y la neurología de las experiencias, porque eso también nos da cuenta de información que luego puede llegar a ser relevante. Entonces tratamos de sacar la mayor cantidad de datos posibles de lo que pasa en la experiencia. Y ahí nos encontramos, no sé si ustedes la están pudiendo ver, a mí me gustaría muchísimo que... ¿Pongo de vuelta? Sí, que la pongas de vuelta. Perfecto. Y que vayas, te digo, al número de la presentación, es, a ver, un segundo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, la 16. ¿Lo puedes ubicar? Ahí está. Espera. Bueno, perfecto. Ahí lo que vamos a ver es, dice, clasificación de los ítems fenomenológicos de las CCM. Lo primero que medimos, que fueron las primeras preguntas, son los efectos neurológicos y cognitivos perceptuales. ¿Por qué? Porque si hay efectos neurológicos que son de deterioro, podemos decir que las visiones fueron alucinatorias o fueron producto de la anoxia, ¿sí? O de una cierta hipoxia, o sea, o dificultad o sea, poca absorción de oxígeno o directamente deterioro por ausencia de oxígeno. Y eso provoca, digamos, que el relato tenga, digamos, características no organizadas, no ordenadas, difíciles de manifestar, incluso con descripciones un poco, no solo erráticas, sino también a veces como distorsionadas, ¿no? Que no es lo que encontramos. Encontramos un relato claro de cada parte del proceso. Bueno, ahí nos encontramos, por ejemplo, que en el caso de esta transición, vimos que los porcentajes de los procesos neurológicos que tenían estos sujetos se referían un poco a la expresión de algún punto de la experiencia. El mayor puntaje se encontró con que la gente sentía que se separaba del cuerpo y que volvía al cuerpo. Esa sensación era bastante fuerte. Llegó a ser un 81% de la muestra. Luego apareció esta cuestión de verse a sí mismo fuera del cuerpo, aunque no salir del cuerpo, sí, pero verse automáticamente afuera del cuerpo, y una perspectiva de visión que generalmente suele ser de arriba hacia abajo. Hay distintas. ¿Estamos bien en la página o estamos en la página distinta? A ver. Efectos neurológicos cognitivos perceptuales, dice. Dice, verse a sí mismo fuera del cuerpo, hay 3 cuadros rojos, sensación de regreso al cuerpo. ¿Es eso lo que estás viendo? Eso ¿Vos estás viendo ¿Vos ves lo que estoy poniendo yo? No. Sí, sí. ¿Es esta correcta? No, que pasaste, tienes que ir antes. Ahí. No, antes. Te fuiste muy lejos. Más antes. Ahí.
No, la siguiente. Ah, la 13, entonces la 13. Está bien. Dije la 16, perdón, me equivoqué yo. Mil disculpas. No. No, esta no es la próxima. La que sigue. Sí, ahí lo vemos, ¿sí? Ahí está. Ahí que Perdón. estamos viendo, justamente lo que estaba describiendo yo, ¿no es cierto? Perfecto, sí, perfecto. Y ahí yo te voy diciendo la próxima para que no te pierdas. Dale. Así que bueno, ahí también lo que vemos es justamente lo que describen los sujetos, ¿no? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que sienten? Y tiene que ver mucho que ver con esta cuestión de la lateralidad en el funcionamiento del cerebro, que involucra las áreas del córtex visual, del hipocampo, qué es lo que recuerdan. Y ahí se muestra, de una manera, digamos, lo que se pudo medir. O sea, el impacto neurológico de una experiencia que está ocurriendo. O sea, no puede haber impacto si algo no está ocurriendo, ¿no? Y lo que ocurre es integrado, no es desintegrado. No es como una psicosis, no es como un brote donde el delirio de alguna manera produce una distorsión de la realidad. Es una clara experiencia que está diseñada con un comienzo, un desarrollo y un final, ¿sí? Y de carácter absolutamente coherente, acompañada de una transformación importante en el sujeto, en su forma de percibir el mundo, en su forma de encontrar sentido a lo que tiene que hacer cuando vuelve, y con el agregado a veces también de experiencias, digamos, de adquirir alguna habilidad paranormal. Bien. A ver. Bueno, abajo dice perspectiva de visión. Dentro de estos hablan de la visión panorámica en la habitación. No tuviste casos o no tuvieron casos del caso, como ejemplo, uno muy conocido es Anita Morjani, que no solamente veía lo que estaba pasando, sino a sus familiares en el hospital y aparte a su hermano que estaba viajando, creo, no sé si era de Corea, no me acuerdo nada. O sea, ella veía al mismo tiempo cómo su hermano estaba viajando desde el exterior para venir a verla antes que pase. ¿Esto tuvieron experiencia? Te pregunto porque no tuvimos una experiencia tan definida así, pero sí hemos visto que, por ejemplo, la primera parte de la experiencia está vinculada con lo que hacen los médicos, con los parientes esperando en la sala de espera, percibiendo cosas del mundo material. Pero luego eso se difuminaba porque ellos sentían que ahí aparecía o el túnel de luz o un medio de separación entre el mundo físico y otra cosa que empezaban a experimentar, donde aparecían quizás atravesando un túnel de luz que separaba el mundo físico de otro nivel, y en ese otro, o algunos aparecían directamente después de lo físico en otro nivel, donde se encontraban en un escenario que podía ser un paisaje, podía ser un jardín, podía ser un digamos, edificio, podían ser edificios luminosos. Después eso lo vamos a mostrar justamente en otra de las diapositivas, ¿no? Que era lo que ellos veían. Pero acá, en la parte de lo que es el comienzo de la experiencia, lo que más predomina es la sensación de regreso del cuerpo y la salida del cuerpo. Luego esta perspectiva de la visión, ver desde arriba, y luego en menor cantidad, pero también importante, la visión panorámica de la habitación. O sea que ellos podían ver de una manera que no se ve normalmente con los ojos, que siempre uno tiene como un ángulo de 65, 180 grados como mucho. Ellos veían de adelante y de atrás. O sea, veían todo. El túnel de luz, hay casos que se veían, pero casos que no. Acá está un poco por encima de la media. Después lo más bajo fue esta cuestión de la sensación del desprendimiento del cuerpo. La mayoría ya se veía arriba. Por eso ahí también agregamos abajo esta cuestión de la pregunta, ¿de dónde sintió que salió? ¿Sí? O sea, la perspectiva. La mayoría, el 37%, sintió que veía desde arriba. El otro no tenía una perspectiva definida, lo que tenía es la sensación de experimentar otro reino, directamente salir y encontrarse en otro lugar. Solo el 15% fue indefinida, no la supo definir. Un 11% sintió que salía desde los pies. Perdón, hay algo que está pasando por el frente de tu cámara, no sé si lo estás viendo. A ver, ¿será una mosca? No sé, pero pasó 4 veces, tu auto te tapó, se puso justo enfrente y te frenaba
la imagen. No pasa nada, se te escuchó perfecto, es lo más importante también. Bueno, igual que se me vea es lo más terrible. Que nos vean a nosotros es lo de menos. Nos vean a nosotros lo más terrible. En el lateral derecho un 5%, desde el lateral izquierdo un 4% y desde abajo solo un 1%. O sea que lo que predomina siempre es una visión que es desde arriba. Eso involucra esto que habíamos hablado de las áreas cerebrales que están en actividad en ese momento, que permanecen con un cierto grado de actividad. Siempre que se produce una ligera corriente eléctrica, que es el estado en el cual, digamos, lo que registran las máquinas son el paro cardiológico, pero el cerebro siempre tiene, digamos, una actividad entre 3, 5 a 7 minutos antes de deteriorarse, que es el tiempo general en el cual resucitan y pueden recuperar la experiencia sin ningún tipo de lesión. Ese tiempo terrestre, para muchos sujetos es mucho más, ¿no es cierto? Para los sujetos que lo viven es, no sé, la sensación de estar toda una tarde, todo un día, ¿sí? Algunos hasta han dicho que han estado como una semana en ese estado, cuando en realidad pasaron 7 minutos. La próxima. Nosotros pusimos esta cuestión de cómo interpretaban lo que veían los sujetos y qué era lo que más aparecía. La mayoría de la gente sentía ese lugar al que visitaban como un reino o dimensión diferente, de carácter y naturaleza espiritual. Y que también para llegar, eso es lo segundo que se veía, eso fue en el 85% de la muestra, 86 casi. En el 61% la gente tenía, además de esa visión, la sensación de pasar de un límite a otro, del mundo físico a otro mundo que no es físico. La aparición de familiares muertos y la visita de seres espirituales era una constante, en menor proporción. Algunos aparecían como figuras luminosas, otros seres espirituales, otros, por ejemplo, muy influidos por su religión, veían a Cristo, ¿sí? Pero los datos más jugosos fueron la aparición de los familiares muertos. Y una cosa curiosa que después vamos a ver en un relato de uno de los testigos que creo que se llama Germán, que él dice, no, Gino, que él decía que encontró a los padres y no entendía, pero ¿por qué están tan jóvenes? ¿Sí? Como si la percepción de sus parientes fuera más allá del tema de la edad, ¿sí? Como en el estado ideal perfecto, digamos, ¿no? Los vio jóvenes como adultos, jóvenes, no los vio como viejos como cuando murieron. Una cosa llamativa. Y finalmente lo que menos vieron, pero también apareció, fueron ciudades de luz, ¿no? Como estructuras luminosas. La mayoría vio siempre un lugar donde había otras personas. También hubo experiencias en las cuales hablaban con gente que ya estaba en ese lugar, que no había vuelto, o sea, con espíritus, que le contaban un poco cómo se vivía ahí, ¿no? Que era temporal y que había una ausencia de tristeza, que, digamos, y un conocimiento absoluto y una felicidad absoluta. Como ellos mismos también sintieron en un momento que en ese lugar parecían saberlo todo y que todas las preguntas que tenían estaban respondidas. El problema es después cuando volvieron, obviamente muchas de esas cosas no las pudieron sostener, digamos, en la memoria. Pero la sensación de haber sabido todo es muy frecuente en los sujetos que tienen estas experiencias. Bueno, ahí trata de dar abajo un toque que dice naturaleza del reino. A ver si con el mouse lo puedes bajar, porque está con tiempos. ¿Ves un cuadro en forma de torta que dice naturaleza del reino ahí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. No, pero mira, naturaleza del reino, no estoy viendo. No está apareciendo. ¿Vos lo estás viendo? Donde dice interpretaciones psicosociales, en la misma diapositiva, hace un giro de la rueda y abajo aparece un gráfico de torta. Sí, pero no me aparece a naturaleza reino. Bueno, no importa. Naturaleza reino. Explicarle a la gente, ¿no? Que cuál es la característica que definía la experiencia de ese reino. La primera fue, y la más importante fue que en ese lugar se sentían en paz, ¿sí? Como que todo conflicto cesaba, ¿sí? Y luego lo que le seguía es una percepción espiritual de un lugar celestial, de un lugar diferente
a lo que es la vida en la materia. En tercer lugar, un 17% de personas se sentía algo confusa. El cuarto lugar no lo podían definir. Y solamente un 4% de ese grupo sintió que la experiencia fue terrorífica o demoníaca. Muchas veces, en esos casos, en ese porcentaje tan pequeño, los sujetos experimentaban aquello que siempre le habían tenido miedo, como si este lugar proyectara no tanto la naturaleza del lugar, sino de lo que uno traía. Bien. ¿Y qué pasaba después? Bueno, si querés podés pasar a la otra que dice efecto post-LCM para que la gente vea cuáles son los rasgos que manifestaba la gente, ¿sí? Ahí tenés que lo que más se dio, los porcentajes más altos fueron esta sensación de cómo vine después, cómo me sentí después de la experiencia. Bueno, había una mejoría intelectual, como que tenía mayor atención, concentración, memoria, como si el cerebro hubiera sido reseteado y estuviera funcionando a un nivel un poco más alto que el normal. De hecho, algunos se hicieron pruebas cognitivas y resultaron que había un aumento de la habilidad de procesamiento de la información. No estamos hablando de fenómenos psíquicos, ¿sí? Que también aparecían en algunos casos, como la habilidad para curar o de percibir eventos antes de que ocurrieran, sino cómo el cerebro estaba funcionando a un nivel mucho más alto que el que tenían antes de la experiencia, lo cual contradeciría o contradice esta cuestión de la anoxia, ¿no? De esta cuestión, tendría que haber un deterioro, no una función superior. Lo de oír voces, después lo asociamos, es oír las voces de los médicos, se referían ellos, ¿sí? Así que acá cuando se ve oír voces, no es que estaban alucinando, ¿sí? O tenían una alucinación auditiva. Casi todo el mundo, en un 85%, llegaba a algo que llamaban salón de los recuerdos, ¿no? Esta cuestión de reevaluar la vida. Se le presentaba su vida y el sujeto decidía. A algunos le dieron la posibilidad de decidir si quedarse o no, pero la gran mayoría le decían que todavía no había terminado la tarea, que debían volver y que debían transmitir lo que habían vivido. Luego sigue, ellos llegaban en un estado que parecía casi maníaco, ¿no? Con una aceleración del pensamiento, porque venían con una cantidad de información, ¿sí? Y con una ansiedad por expresarla a los demás, porque sentían que eso era parte del por qué volvían, ¿no? La sensación de extrañeza al principio de encontrarse de nuevo en la Tierra y estar como sentirse como que les faltaba algo, como que no estaban en el lugar que tenían que estar. Una mejora en el foco de lo que es la atención que se maneja en el córtex prefrontal, el focalizar, por ejemplo, y aprender rápido o percibir los detalles de una manera más profunda que como lo hacían antes de la experiencia. Eso habla de una mejora cognitiva. Por eso digo, la experiencia cercana a la muerte no solamente se limita a lo espiritual, también los sujetos vienen con las funciones aumentadas a nivel de procesamiento de información, a nivel neurológico y a nivel psicológico, encuentran sentido. Sabemos siempre que esta cuestión de la terapia es reencontrar el sentido perdido, ¿no? Incluso desde la terapia psicológica. Esta cuestión de cómo procesar la información, cómo cambiar, cómo modificar estrategias para encontrar sentido a eso que nos cuesta. Y una vez que encontramos ese sentido, podemos de alguna manera dedicarnos a vivir el resto de nuestra vida en relación a lo que queremos, ¿sí? A lo que sentimos que tenemos que hacer. Bueno, otros elementos fueron hiperalerta, actividad motriz aumentada, audición aguda, percepciones visuales inusuales, algo de desorientación, la desorientación fue lo menos frecuente. Por eso digo, bueno, abajo ahí no sé si se puede ver un gráfico de torta, pero yo se los explico. Los sujetos mostraron en los estudios una enorme mejoría de la atención, ¿sí? El foco de luz de la atención se le dice en la neurología, en neurociencias. Un casi 64% de rendimiento intelectual en la atención. La atención mejoró en un 63%. La memoria, la concentración en un 24% y la memoria en un 12%. O sea, todos fueron no deterioros, fueron mejoras, ¿sí? Como si el apagado encendido, como decíamos hoy, ¿no? Como que hubiera habido un reseteo ahí. Eso es algo muy interesante. Luego, cuando hablábamos
hoy te acordás de esta cuestión del cambio ontológico, el shock ontológico de la experiencia, que cuando vienen al principio están muy deprimidos, están muy desinteresados de todo, están angustiados, porque han dejado algo que era sublime y han vuelto al lugar en el cual todo eso está aplanado, ¿no? Que es el mundo físico. Pero, por suerte, como trajeron otros elementos, más cosas, más riqueza, después empieza a aparecer esta cuestión de la alegría de saber que la muerte no es el final, la sensación de paz, de saber cuál es el propósito de su vida y llevarlo a cabo, y una sensación de plenitud, ya no tienen más miedo. Y el liberarse del miedo da como resultado esa sensación de plenitud, ¿no es cierto? Y también esa sensación de amor a todos los que les rodea, el sentido del propósito. Muchos de los pacientes se han dedicado a hacer, por ejemplo, trabajo comunitario, otros se han dedicado a temas ecológicos, otros se han dedicado a sanación, otros se han dedicado a ser psicólogos, por ejemplo, también, ¿no es cierto? Pero todos se han dedicado a ofrecerle algo al resto de la gente. Como que parte de la experiencia y de volver era otorgar sentido y mejora la vida del resto de sus semejantes. Y ese es un rasgo trascendental, ¿no? Acá están los rasgos trascendentales o transpersonales, como lo decimos con Alejandro muchas veces, ¿no? Lo más notorio que prácticamente casi el 100%, porque es un 90% de las personas que vinieron, el bienestar espiritual que sentían era lo que más marcaban. Decían, nunca jamás me sentí tan bien en mi vida y tan pleno como ahora. También siento que hay un rol distinto al que tengo que hacer. Yo no me quiero dedicar a lo que me dedicaba antes, quiero hacer otra cosa, algo que beneficie a otros, algo que me permita ayudar a sumar, ¿no? Un sentimiento de fe más allá de lo religioso, fe en la creencia de una inteligencia superior, de un propósito en la vida y un sentimiento trascendente. Fueron en amplio porcentaje, tanto en bienestar espiritual como en rol de la vida, entre un 80 y un 90% de los pacientes manifestaba eso. La fe también estaba en un 80%. Hay gente que incluso descreía, que no tenía ninguna formación religiosa y volvió con un sentido de no asociarse a una religión determinada, sino a este concepto de un Dios benevolente, de un Dios que de alguna manera forma parte de toda la creación y que de alguna manera ha otorgado sentido para que nosotros lo siguiéramos, ¿no? Ha creado este mundo para que uno también pudiera tomar conciencia de las posibilidades de cada uno, digamos, ¿no? Y en lo existencial, ahí está un poco una vez que trajeron estos dones, ellos decían, bueno, lo primero que estoy pensando es en qué puedo dedicar mi energía para ayudar a otros. Y entender que todo está conectado. Por ejemplo, una paciente decía, yo cuando volví sentí que todas las cosas están conectadas energéticamente, que la planta está conectada a la tierra y está conectada a los animales y está conectada a mí, y empiezan a haber como patrones de conexión, no solamente a percibirlos, sino también a verlos físicamente, ¿sí? O sea, aparece también esta cuestión de la percepción de la energía. Y la clasificación, para ir cerrando, ¿no? Al final de la experiencia. La clasificación de la mayoría, del 45% de la muestra, era que la experiencia fue sublime. En el segundo porcentaje, el 33%, que era agradable. Un 13% solo sintió que era desagradable y solamente el 9% que era aterradora. O sea que los números marcan que la experiencia en sus números más amplios ha sido siempre satisfactoria y no aterradora. Y en esos casos hay unos estudios en los casos negativos que muestran que hay una inferencia de aquellos temores que han sido llevados al otro lado, ¿no? Aquello que uno siempre temió que ocurriera y como que en ese estado tienden a ser como su verdad, ¿no? Y quedan atrapados un poco en ese pensamiento. Pero la mayoría, que no tenía ninguna expectativa, incluso agnósticos, han encontrado una experiencia de expansión de la conciencia, de estado de paz y bienestar espiritual y de sentido. Así que bueno, acá, digamos, como para ir cerrando y después surjan algunas preguntas, no sé si del público o de vos mismo, se ha tratado de dividir la investigación psíquica
de estas experiencias en 3 paradigmas, ¿sí? O sea, los aspectos psicológicos que los testigos desarrollaron, digamos, ¿sí? Esta cuestión de la adaptación en el regreso al nuevo mundo, esta cuestión de estar más seguros de sí, no tener miedo a la muerte, una mejora de la atención, la concentración y la memoria, que es el paradigma neurofisiológico, el procesamiento de la información, un nivel de inteligencia más avanzado, y la trascendente, que es este sentido de que hay algo más después de la materia, que hay algo que es de carácter espiritual, que subyace a la materia, y que también en ese paradigma trascendente aparecieron ciertas habilidades también, ¿no es cierto? Como, sobre todo una de las que más aparecieron es la curación. Fíjense que hasta en eso hay una orientación siempre al otro. Son personas que dejaron de pensar en sí mismas y empezaron a entender que el verdadero sentido son los demás. Yo me acuerdo siempre una frase de Contacto, ¿no? La hermosa película de Robert Zemeckis, basada en la historia de Carl Sagan, donde una inteligencia superior le enseña a Ellie, la terrestre, que lo que hace la vida sea soportable son los demás. Es una frase que me quedó muy grabada y que a pesar de nuestro cinismo y a veces decir, bueno, la naturaleza del hombre es mala, no podemos ver la gran cantidad de gente que hay en el mundo que sí es buena, que necesita solamente una oportunidad para poder mostrar ese aspecto de luz que tiene. Yo lo veo en pacientes que vienen en total oscuridad y después se liberan de la sesión y son, digamos, es el momento de la despedida. Esas personas empiezan a encontrar sentido. Esas personas han descubierto el propósito en su vida. Son más felices y son menos egoístas. Porque el egoísmo y el miedo tiene que ver con esta cuestión de la carencia, tiene que ver con la cuestión de lo que me pueden hacer. Si uno vive desde ese lugar, es un lugar muy triste y muy oscuro de vivir. Y estas experiencias parecerían tratar de transformar eso, básicamente. Y luego lo que yo te decía, ¿no? Que la experiencia es en estructura la misma, en Azerbaiyán, en Madrid, en Washington o en Buenos Aires. No importa la religión tampoco. No importa la religión. De hecho, casi te diría que esto trasciende incluso las ideas de religión, ¿sí? Lo cual tiene sentido, porque en realidad la religión es una especie de consenso para tratar de explicar lo que no se puede explicar. Y ahí es donde uno cae en los reduccionismos, ¿no? Si hoy miramos un poco la expresión de algo que es más común por ser occidentales y por ser latinos, que es la tradición judeocristiana, la imagen de la iglesia, ¿no? Que está en crisis porque ha fallado en muchas cosas. Esta cuestión del pecado, del castigo, y que el mundo es un valle de lágrimas. Esa sensación ha producido muchas veces la noción de castigo, de infierno, ¿sí? Muchas de las personas que han tenido estas experiencias relatan que el infierno no existe. El infierno es lo que uno lleva adentro. O como Dante Alighieri decía en su Divina Comedia, ¿no? El infierno es la repetición. ¿Y qué es lo que repetimos? Nuestros miedos. Los que nos enseñaron a creer de nosotros mismos. Gustavo, ahora sacándote el profesional de encima, diciendo Gustavo Cía, nada más. Sí, en realidad es eso lo que soy, lo otro es... No, está bien, pero obviamente en desde este momento hablaste desde lo profesional, desde las investigaciones, desde las experiencias, de escuchar gente, junto a Alejandro, que eso es lo que siempre digo que vale, el meterse en el barro, ¿viste? Porque vemos mucha gente que habla de estos temas, pero nunca estuvo en el barro, ¿no? Nunca se metió a investigar, saca un poquito de acá, un poquito de allá y habla. Y es genial. Y son muchos, gente, son muchos. Por eso está bueno escuchar gente como Gustavo. Y yo estaba medio despelotado, perdón, con el tema de las páginas. Sí, te volví un poco loco, ¿no? Pero bueno, yo creo que igual... yo. No, vos, Gustavo, no, soy yo el problema. No fuiste vos para nada. Incluso fuiste muy claro, por eso traté de no interrumpirte. Pero después de
Gustavo, después de haber vivido todas las experiencias de charlar con gente, de escuchar, de leer, de interrogar, ¿cuál es tu sensación? ¿Cuál es la sensación de Gustavo? ¿Esto sigue? ¿Hay una vida después de esta vida? Más allá que hablamos de temas personales afuera de esto, ¿cómo ves vos la vida? ¿Cómo si hay algo, nos morimos y se apagó? Chao. Mira, yo voy a comentar la experiencia que tuve subjetiva al escuchar a los y al que incluso después que termine de decirte esto, me gustaría que abrieras una presentación de 3 solamente elementos donde los sujetos de prueba en la investigación relatan su experiencia y con el tono emocional que lo hacen. Pero quiero decir esto, corriéndome por un lado del punto de vista de la investigación, de lo que dicen ellos, qué es lo que yo sentí. Y también quiero asociar algo que te conté fuera de cámara, que me cierra junto con lo de las experiencias cercanas a la muerte. La sensación de estar frente a una persona con una conciencia más elevada, con una reducción enorme del egocentrismo, con una humildad y muchas de esas personas demostrando claramente que estaban trabajando para la comunidad. Esa sensación de inefabilidad de lo que expresaban y que todas las personas mostraban la misma estructura característica, ¿sí? Con algunas variantes, pero la estructura es la misma. Me hizo pensar muchísimo en esta cuestión de que ¿qué fue lo que los hizo cambiar tanto? Esto le pasó también a Bruce Grayson, escéptico, ¿no? Un buen científico escéptico, dijo, a mí lo que me impresionó fue cómo esta gente que por otros métodos no cambia, al vivir esta experiencia quedan absolutamente transformados y continúan transformando a la gente que los rodea. Es como si uno de golpe se le prendiera un foco y ese foco empezara a iluminar no solo a él, sino a las personas que están cerca. Y la sensación que a mí me dio es que es subjetiva, por supuesto, ¿no? Pero que esa gente estaba transformada, que decía la verdad, que algo habían vivido. Porque la transformación es algo que le llama la atención a todos, incluso a los escépticos. ¿Cómo puede ser que queden tan transformados? Y cómo esa transformación es de carácter no patológico. Es más, es el ideal de aquello que uno espera cuando trata de sanar a los pacientes, ¿no? Esta cuestión de que reduce el número de la neurosis que ellos tienen y empiezan a encontrar efectos de cosas que se pueden percibir incluso en la forma de hablar, en su presencia. Es muy notorio lo cambiado que están estas personas. Entonces uno no le queda más que pensar que algo ocurrió. Ahora, para sostener eso desde lo personal también, yo no tuve nunca este tipo de experiencias, por lo tanto, siempre me va a quedar la duda de si es totalmente así. Pero sí, hay algo que sí, déjame hacerte un punto ahí, por eso, porque yo tampoco la tuve esa experiencia, nunca tuve una experiencia cercana a la muerte, pero hubo otras cosas en la vida que ya hablamos, no importa, ya la gente en mi vida la conoce, demasiado, que te dan un golpe y decís, ¿y esto? ¿Cómo puede ser? Más estas investigaciones con gente, charlas con gente común, gente que no conocía las experiencias, ni sabía que existían las experiencias cercanas a la muerte, y que te cuentan de forma rústica quizás, pero muy claro que decís, ¿cómo puede ser que esta persona que no tenía ni idea, no tiene nada de religión encima, pueda ver a su ser querido, pero no solamente eso, antes de eso, como vos dijiste bien, el tema de las pruebas que ponen los médicos, que pueda ver el número de la chapa de la luz mientras que lo estaban operando. La percepción verídica, sí. ¿Cómo puede ser ese tipo que sepa el número y los médicos después miran y dicen, che, es verdad, dice 0843, no importa, X. Entonces, algo, esto desde mano a mano, de persona a persona, ¿no? Algo debe haber, ¿no? Es evidente que sí, ¿no? Es evidente que sí. Aparte también te digo, Adriano, porque eso es importante, entender esto, que no conozco ninguna disciplina, ningún método científico
ningún método educativo que produzca una transformación tan grande como una experiencia cercana a la muerte. O sea, el shock ontológico significa la transformación profunda del sujeto. O sea, lo describen en los textos místicos. Cuando uno lee la tradición, digamos, religiosa, filosófica de Oriente y Occidente, una de las características son esos estados modificados de conciencia donde uno siente esto que se llama el arrobamiento, ¿no? La unión con todo, y cómo el ego deja, no es que deje de existir, ¿no?, sino que simplemente le cede el lugar a algo más superior de nosotros, ¿sí? Esa parte que nunca hemos podido manifestar porque la cultura, las reglas de juego de la sociedad actual, la tecnología, todos los elementos que de alguna manera nos descentran a nosotros. No conozco una persona que pueda dejar 2 minutos el celular suelto, apagado. Estamos constantemente dependientes de la tecnología y eso es un olvido de sí. Y cuando nos olvidamos de nosotros, lo demás es ilusión. Cuando encontramos a personas que están tan atentas a lo que te pasa a vos, es porque también pueden estar atentas a lo que pasa a él. Ahí es donde empieza la empatía, esta cuestión de estoy atento a tu sufrimiento. Compasión es sufrir al compás del otro, es acompañar al otro, es lograr esa empatía, que antes en muchos de estos sujetos no existía. No es que no existía para nada, pues no eran psicópatas, pero existía, estaban muy disminuidas, estaban muy concentrados en tratar de sobrevivir, ¿sí? Estaban muy concentrados en tratar de llenar el vacío con compras, porque hay veces que compramos porque necesitamos y a veces compramos para tapar vacíos. Y esta gente carecía de todo eso. Y después hay algo que es muy subjetivo y que yo nunca lo mencioné, pero creo que ese es un lugar que lo quiero mencionar. Es una experiencia particular que yo he tenido, ¿sí? Yo no tuve una experiencia cercana a la muerte. Yo tuve la experiencia de ver a un ser querido. Y la relato. Me ocurrió, mi papá había fallecido un tiempo atrás, después falleció mi abuela. Yo me crié con mi abuela, tenía un vínculo muy grande con mi abuela. Y mi mamá, con todos esos 2 golpes, bueno, mi tía le dijo, bueno, mira, tenés que salir, venir a la costa. Total, Gustavo ya es grande, se las arregla, va a trabajar. Entonces arreglamos con una vecina que me despertara, porque bueno, en esa época joven uno dormía. Ahora los viejos, cuando ponemos viejos nos ponemos insomne, aparte de insoportable, ¿no? Pero cuando somos jóvenes dormimos como un lirón, ¿viste? Todo lo hacemos a fondo. Amamos a fondo, tenemos sexo a fondo, dormimos a fondo. Y por eso, bueno, va menguando, por supuesto, porque es la naturaleza de la vida. Y adquirimos algo, quizás con un poco de suerte, digo yo, Aramos dijo el mosquito, un poco de sabiduría. Pero casi al final, como decía Nicolino, Nicolino no, Bonavena decía, la experiencia es un pene que te dan cuando estás pelado. Bueno, y en ese momento, más o menos a la hora que yo me tenía que despertar, siento lo lado de mi abuela que me llama, Gustavo, que me toca. ¿Sí? Eso me había olvidado decirte, sentí el tacto también. Y siento la oleada del perfume que ella usaba. ¿Sí? Cuando abro los ojos veo una sombra, pero yo sabía exactamente que era ella. Viste que cuando tenés la película pegada porque estás recontra dormido, ni siquiera me planteé que eso no podía ser posible. Dije, abuela, ahora me levanto, ¿sí? Quédate tranquila. O sea, actué como si yo hubiera estado viva, como si estuviera ahí, como si fuera lo más natural del mundo. Al rato me levanté, me cepillé los dientes, me lavé, me afeité y tuve el día más maravilloso de toda mi vida. El sentimiento de alegría que tenía era enorme. Cada vez que entro en duda y que tengo dudas acerca de el sentido de la vida y si hay algo más allá, me acuerdo de esa experiencia. Es intransferible, hay gente que podrá no creerme, seguramente. Solamente lo puede entender aquel que la vivió. Totalmente. ¿Y hacía cuánto que había partido tu abuela? Y hacía 3, 4 meses. Por eso es muy subjetivo, que son 3 días antes, que el cuerpo, No, eso son 3 hipótesis. no, eso pasa En a ese mí. otro lugar no existe el tiempo. En ese otro lugar no existe el tiempo. Pero acá hay algo más loco, Gustavo, que yo sé que nos vamos del tema un poquito, pero yo estoy convencido que todo tiene que ver con todo. Porque a mí me pasó también. ¿Cómo puede ser? Y es fantástico, no estoy poniendo en duda lo que te pasó porque a mí me pasó. Esta discusión de lo físico. ¿No? Yo sé que es una ridiculez y para un científico me dice, Adriano, no puede ser físico porque dejan el cuerpo acá. Estamos
está clarito. Estoy de acuerdo, no hay que ser un genio para darse cuenta de eso. Pero ¿cómo puede ser algo tan maravilloso como te pasó a vos, y me encanta escucharlo de tu boca, un tipo que estudia, que investiga, que te tenés que poner frío para escuchar al otro, porque si no, todo es creíble, todos dicen la verdad y no es así, que hayas tenido algo físico, el que me tocó, cuando ya no está. Es curioso, ¿no? Porque la tradición religiosa habla de la resurrección de Cristo y que Cristo tocaba a sus discípulos. Pero corriéndonos de la religión, corriéndonos, siendo absolutamente objetivos, hay una cosa que no puede ser explicada. Lo que yo viví y lo que la gente dice de haber vivido, de sentirse tocado. Pues el paradigma científico es las reglas mecánicas newtonianas, que dicen, no pueden tocarte porque no son materia, pero la energía es algo físico. Claro, somos energía. Claro, acá en este momento hay energía que uno no puede percibir por el espectro, es una diferencia. Entonces uno se plantea la pregunta, es una hipótesis que puede ser absolutamente falsa, que hay que comprobarla, obviamente, pero me parece que hay espectros de realidad. Incluso esto lo entiende un poco más la mecánica cuántica. Tampoco hay que abusar, porque yo veo que abusan mucho la mecánica cuántica. Explican todo, el yo del futuro. Bueno, hay una realidad que se entiende con algo que se llama estado de incertidumbre, ¿sí? O entrelazamiento cuántico. Para que haya un entrelazamiento cuántico tiene que haber una distancia, pero esa distancia es relativa y tiene que haber dos partículas. Una de carácter físico que tiene una posición determinada, pero la otra no tiene una posición, tiene un movimiento. Pero es física también. Entonces, a veces, esta cuestión de entender que hay distintos niveles de realidad, incluso esta teoría de Wheeler de los mundos posibles, ¿sí? Se ha desarrollado a partir de la mecánica cosmológica cuántica o de lo que aporta la mecánica cuántica a la cosmología en general, y ya se sabe que hay 12 dimensiones, ¿sí? Enrolladas en un espacio microscópico. O sea que ya sabemos que hay una concepción de distintas dimensiones y distintos niveles de densidad. Entonces, bueno, hay que entender que una cosa no sea visible no significa que no exista. Ahí estamos. Que los muertos no te pueden tocar porque están muertos y el espíritu es algo volátil, es una cosa así etérea, inmaterial. No, no es inmaterial. Ahí hay que investigar algo muy importante que nos ha dicho la tradición judeocristiana, ¿sí? Que habla de algo que se llama un cuerpo de gloria. Bueno, habrá que investigar eso. Si en realidad es una forma reducida de una materia más sublime, si hay estados, digamos, de densidad en el universo que coexisten en el universo físico, pero que no son visibles. Yo siempre doy el ejemplo de cómo se descubrieron los agujeros negros, ¿no? El agujero negro se descubrió por los efectos que producía en la luz. No porque se veía el objeto, sino por lo que producía. Y las experiencias cercanas a la muerte, uno puede sospechar que son verdad por lo que producen. Porque no hay nada material ni psicológico, por más avanzado que esté, que pueda producir semejante transformación. No. Incluso que no haya vivido nada, ¿no? Vos. Pero realmente ver eso, ¿sí? No hay ninguna escuela de psicología, ningún sistema educativo que logre la plenitud que logró el sujeto que tuvo esas experiencias. También hay gente que se murió y no se acuerda de nada. Sí, hay mucho. Por supuesto, hay de todo. Pero ahí hay que analizar también los mecanismos, digamos, psicológicos de recuperación de recuerdos. Muchas veces nosotros omitimos algo porque nos aterra. Yo no quería dejar pasar 2 minutos más. Sí, las que quieras. Me disculpa si me podés pasar lo que comentaron algunos de los sujetos que estuvieron en la experiencia, que es muy importante para que la gente vea el nivel de profundidad de esos sujetos. No, es en otro. Bueno, uno que dice testimonios. Sí, vamos a buscar. Dame un segundito. Sí. Está acá. Testimonios, acá está. Ahí está. Bueno. Dame un segundo. Ahí termina. Dame un segundo que lo termine. Tarda un poquito en procesarlo. Tranquilo, no hay problema.
Pero a mí me gusta esta charla de Gustavo, no el psicoterapeuta, sino la persona, porque es muy loco. Vos sabés que mientras que sube este proceso de la gente, ya algunos conocen mi experiencia. Yo en una época, para la gente que no conoce, Chacarita es un cementerio acá en Argentina, que es el segundo más grande de América, 95 hectáreas tiene. Fui a hacer un cambio de unos restos de mi tía al panteón donde estaba mi papá. Bueno, tuve que pasar, hacerlo corto, tuve que pasar por unas situaciones terribles dentro de Chacarita porque estaba deplorable. Vuelvo muy enojado, pero más allá de eso, para hacerlo corto, a la noche siento, esa misma noche, estando acá justamente donde estoy, que jugaban con las botamangas de mi pantalón. Que yo pensé que era mi perrito que estaba pasando. No, mi perrito, que ya no está, estaba acostado ahí a un costado. Para hacerla corta, vimos una sombra que iba hacia la habitación, del tamaño de una personita de 3, 4 años, como mucho. Viendo la tele en la habitación, porque había sido poco el tiempo de mi papá, yo me tiré un colchón al lado de mi madre para acompañarla. Viste cuando ves la tele pero no la ves porque tu cabeza está en otro lado. Pasó frente, desde la puerta, frente a la cómoda, frente al televisor, pasó por adelante. Hasta ahí es todo o poco. Al otro día, Gustavo, y lo comento esto porque no tengo una relación sentimental como puedo tener cuando hablo de mi papá, y capaz que trato de frenarme con lo que digo, porque capaz que sin quererlo, de la emoción que me provoca, me paso de rosca. Bueno, era una nena, no me preguntes por qué, convencido. Estos 2 dedos que vos ves acá, sentí dedito por dedito como me agarraba la mano. Yo estaba distraído, no estaba pensando en eso, Estaba buscando mis cosas para irme a duchar y siento cómo me agarra la mano. Entonces, por eso pongo en duda y pregunto, y me gusta charlar con la gente, y me gusta la gente que no se cierra, que me dice, no, esto es así. Me parece que sabemos nada de nada, y que investigamos y tenemos, por supuesto, como gente como vos que tiene muchísimo conocimiento, pero que tenemos años luz por aprender un montón de cosas que pasan después. Porque vemos a nuestros seres queridos y no son los primeros que escuchás, todos dicen, lo veo más joven. La mayoría que comenta que ve a su ser querido lo ven más joven. A mi papá lo vimos más joven también, sin saber del tema, escapándole. Y digo esto porque la mayoría de que nos metemos en esto, porque perdimos a alguien y buscamos una explicación, pero no sabíamos ni que existía. Yo no sabía ni que existían hace muchísimos años las experiencias cercanas a la muerte, el contacto con los seres queridos, que la gente que veía a su ser querido más joven, y menos que podía tener un contacto físico, grabado, como uno tiene. O sea, hay mucho que investigar, pero yo creo que mucho de la ciencia se cierra. Y como que no se quieren tocar ciertos temas. Salvo vos y Alejandro acá en Argentina, son pocas las personas que hablan del tema. Es como que... Sí, a mí acá Alejandro me dice siempre, somos los pioneros en esto acá. Sí, claro. No hay nadie que se esté ocupando de esto. Por lo menos a nivel, no solo a nivel investigativo, no solo digamos, a hacer un seguimiento en una clínica, en un hospital, abrir la cabeza como para decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? Vamos a ver si es verdad esto de la vida después de la muerte, vamos a trabajar, tenemos que resucitar, vamos a poner un método experimental con la percepción verídica, vamos a poner algo, vamos a diseñar un estudio. No interesa porque aparte entra en juego esta cuestión del caché profesional. Entonces se entra en juego la propia, digamos, credibilidad. O por lo menos nosotros entendemos que eso es un riesgo, pero estamos decididos a aceptarlo. Porque me parece que una revista, y acá está el hito, como el Lancet publique un trabajo de experiencias cercanas a la muerte, cuando no te publica, por ejemplo, los casos de remisión espontánea de tumores, que están
de alguna manera aparecen en cualquier hospital en algún momento o cualquier clínica casos de remisión espontánea. ¿Sí? Remisión espontánea no como milagro, remisión espontánea por los mecanismos de defensa del cuerpo, por lo que sea. Bueno, el Lancet se negó a publicar eso y publica de golpe un trabajo, Bruce Grayson, sobre experiencias cercanas a la muerte y su impacto transformador. Bueno, es un comienzo. No, más vale. La ciencia va a llegar a un punto, mira, siempre la ciencia va a llegar a un punto en el cual hay algo que no puede captar, no puede tomar, no puede captar con sus instrumentos, no puede explicar, ¿sí? Va a explicar solamente aquello que pudo llegar a captar, ¿sí? Como por ejemplo que hay una percepción verídica, ¿sí? Después siempre va a haber una interpretación, no, porque en realidad no estaba muerto, porque en realidad fue percepción extrasensorial, que fue el sujeto el que lo hizo, eso era la creencia de él. Hay gente que era agnóstica. ¿Cómo explicás eso? Y dio. Y hay gente que fue creyente y ha pasado casos en los que conozco y no, mira, no vi nada. Yo estaba esperando porque... Pero Gustavo, vamos a los casos ya como una persona ciega. ¿Entendés? O que vuelvo a decir, o que una persona te diga, como dijimos recién, los números, o dices, algo tenés que ver. Yo te voy a contar una historia cortita y te voy a dejar terminar, perdón, que nos fuimos un poco. Un día viendo el programa de Alejandro Fantino, para los que no saben, es un periodista de acá de Argentina, tenía los viernes paranormales, ¿no? Y invitaba a un médico amigo. Y justamente ese médico, que trabajaba en un hospital, que no importa, voy a decirlo, de terapia intensiva, y estaba en el sector de terapia intensiva, dice, yo tengo 3 camas. Justamente los viernes son los días que más se muere la gente. ¿Por qué? No sé, pero pasa. Bueno, estadísticamente pasa así. Resulta que tenían sus 3 camas ocupadas y él estaba con su enfermera, que es lo que estaba acompañando. Él solo y con su enfermera. Empieza a sonar la alarma de la cama 1, salen corriendo para atenderlo, qué sé yo. Empieza a sonar la cama 3 también a la par. Entonces le dice a la enfermera, vos quedate en la cama 1, yo me voy a la cama 3. Bueno, la cuestión es que pasa la noche, uno falleció y el otro, el de la cama 3, se salvó. No sé si fue al otro día, a los 2 días, a los 3 días, cuando se recupera el hombre para poder hablar, le comenta, te voy a decir a Gustavo como si fueses vos el médico, Gustavo, ¿cómo corriste el otro día? Y el médico le dice, ¿perdón? Sí, ¿cómo corriste el otro día que empezó a sonar la alarma de la cama 1, la 2, la 3, bueno, la mía, y yo vi como la enfermera se desesperaba y que contó todo lo que pasó. Todo lo que pasó. Y el tipo estaba muerto clínicamente. Porque lo dijo el médico, no lo digo yo. Entonces Fantino le dice, fantástico, después de todo esto que te contó, y tan detalladamente que vos me estás diciendo que sucedió, lo que este señor contaba, ¿crees en esto? No creo. Claro, bueno, ahí está. Lo que pasa es que hoy hablábamos un poco de la cuestión de los filtros, ¿no? Esta cuestión de, digamos, el sesgo, ¿no? Del filtro del aprendizaje de las ciencias. Te define un poco como escéptico. Entonces, el decir no creo es decir, yo no me puedo abandonar a la creencia, pero no necesariamente haber relatado esto con lujo de detalles implica que en realidad no cree. En realidad no puede sostener que cree por su científico, si no queda como su reputación dañada. Me parece que hay algo ahí de lo propio, ¿no? Algo del ego, algo de cuidar de su lugar. Pero estas experiencias incluso a los más escépticos los conmueven. Por eso vuelvo a repetir, ¿qué mejor ejemplo que una revista absolutamente racional y escéptica a ultranza, el eje de la medicina moderna, que es el Lancet? Preguntar a cualquier médico qué es el Lancet, qué tipo de revista es. Palabras mayores. Y publica un trabajo de experiencias cercanas a la muerte. Un tipo como Carl Sagan dice, tengo mis dudas por la experiencia de la investigación hay un estudio muy completo que hizo Livingston sobre la reencarnación. Otro tema. Pero muy, muy detallado, donde incluso él examina 354 casos
Y en cada uno de los casos la persona reconoce objetos que había utilizado en la vida anterior y su historia. De hecho, entre varios objetos. Incluso hay una prueba de la reencarnación, generalmente del Dalai Lama, que lo que hace es mostrarle distintos objetos que pertenecieron a la vida anterior. Y solamente uno va directamente a esos objetos. Bueno, ese es uno de los elementos. Uno diría, bueno, igual yo no creo en la reencarnación. Dirá, bueno, sí. Yo tampoco digo que creo, ¿eh? Ojo. Yo lo que digo es que algo... Para prestar atención. Entonces, Carl Sagan dijo, bueno, le dejo abierta esa posibilidad. Y de golpe algo que me parece mucho más cercano a la ciencia, de la vida extraterrestre y todo lo demás, dice, no, es todo bulo. No es que no exista vida, sino que lo que aparece acá es otra cosa. Es una especie de mito en el cual se mezclan dos cosas de mentira y dos cosas de verdades y el 98% es mentira. Como decía Gata Profunda, ¿no? En esa serie tan querida de Serpiente X, ¿no? El mejor lugar para esconder una mentira es entre dos verdades, ¿no? Claro. Y esta cuestión que creo que es el periodismo que hace eco de eso, porque eso vende. Sin criticar, no es una crítica, es una descripción de un hecho que ocurre. Usted, no voy a decir los nombres de los programas, pero 850 programas de periodismo que se la pasan hablando de que el verdulero tuvo una abducción con una rubia de ojos celestes, que la señora le llevaron a una cueva a la Tierra Hueca, que lo llevaron a la Antártida. Ahora, ¿qué elemento hay de prueba ahí? Ninguno. Claro. Nada. No, tengo marcas en el cuerpo, me quedo marcado. Después conozco un caso absolutamente falso que el tipo se marcaba tratando de copiar experiencias de otros. Y de hecho una cosa que evidencia la mentira es cuando uno cambia constantemente el relato. Las personas que dicen la verdad dicen siempre lo mismo. Claro. Y eso lo digo como investigador, ¿no? Pero en cambio la experiencia cercana a la muerte eso no ocurre. No ocurre. Hay una impronta ahí de trascendencia, una presencia en esta gente que ha vivido estas experiencias que no es la de cualquier persona. Y el cambio de vida que produjeron, porque no es una simulación, realmente cambiaron. Totalmente. Realmente se deprimieron cuando volvieron, realmente después encontraron un sentido. Yo no quiero dejar de pasar un poco, darle voz un poco a las personas que son los verdaderos protagonistas, porque uno es simplemente alguien que intenta saber algo, pero en realidad es muy humilde ante este fenómeno tan grandioso. Uno tiene que tener una perspectiva de humildad, ¿no es cierto?, frente a esto. Totalmente. Carolina, una de las personas que ha vivido esta experiencia, nos cuenta. En relación al túnel que a veces visualizan algunas personas con experiencias de SM, supongo que no lo vi porque mi experiencia creo que pasé directamente a ese lugar maravilloso y natural, pleno y atemporal, que muchas personas dicen que está luego de atravesar este túnel. Yo sentí que mi cuerpo fue como empujado y caí dentro de ese sitio. En ese empuje yo sentí claramente un impulso que me tiró. Y bueno, ahora pienso que ese impulso fue sin lugar a dudas el desprendimiento del alma del cuerpo en los momentos más críticos. Tuve un accidente, fui atropellada por un coche en 1991. Debo decir que ha sido la experiencia de plenitud más maravillosa e inexplicable que he tenido. Sí, debo decir también que el regreso es muy angustiante, desconcertador. Es una angustia que duele incluso más que el dolor físico. Este accidente, mi abuela... En este accidente vi a mi abuela fallecida en 1987, con la que teníamos un gran lazo afectivo durante 3 años. Y ella me lo dio a entender previamente en sueños. Luego salí del coma y pude atar cabos. La otra que sigue es de Gino, y esta también es impresionante. La otra describe un poco lo que estuvimos hablando. Y esta es muy curioso. Dice, me encontré con la muerte y creo que la fe me salvó, pero me fui por un túnel, me vi abajo y de repente regresé por fe, cuando recordé al pastor inglés que me dijo que nos veríamos arriba, pero no sabía cuándo ni dónde, e inmediatamente regresé. La siguiente, Adriana, dice, en realidad solo quería expresar y que sepa la gente que la muerte es solo un paso y que a donde llegamos solo hay paz, una paz muy inmensa y sobre todo una gran plenitud. En donde estuve no existe el dolor. Jamás llegué al túnel de luz, pero conforme iba caminando es algo indescriptible y maravilloso. En todo el camino siempre iba acompañado de alguien que jamás vi, pero que me escuchaba, y gracias a esa persona no entré en el túnel. Marcela dice, cuando estaba
cuando entraba en ese estado buscaba la luz, la salida, pero siempre me regresaban. Nunca me dejaron alcanzar esa salida tan deseada por mí, hasta el punto de volver a la realidad llorando y con mucho sentimiento. Ana, creo y estoy segura de que nací para servir a los demás, como los enfermos y los más débiles. Ahí aparece un poco lo que hablábamos nosotros hoy. ¿Quién apareció ante mí? Acá está Miguel. Es Miguel el que dice esto, ¿no? ¿Quién apareció ante mí? Fueron mi madre y mi padre, pero estaban muy jóvenes. Mi madre fue la que habló conmigo. Todo estaba muy blanco y se sentía mucha paz, y al fondo a la derecha se veía una puerta con algo muy brillante dentro, y yo me quería ir hacia allá, pero mi madre me dijo que no era tiempo, que me regresara, que mi esposo me estaba esperando. ¿Por qué los vi tan jóvenes? Y ahí aparece eso un poco, ¿no? Con Alejandro hacíamos un chiste, ¿no? Al fondo de la derecha capaz que estaba viendo el baño, pero un poco en broma, porque la verdad es que lo abrumante de estas experiencias y cómo la relataban, también esto fue por escrito. Me hubiera encantado escuchar la inflexión de la voz, el tono, ver los gestos y estudiar las respuestas incluso de la retina o del movimiento de las manos, cómo eso acompañaría a esta experiencia. Pero ya solamente con lo que se escribe se nota la intensidad de esas experiencias. Finalmente Cecilia dice, he empezado a sentir una energía que recorre mi columna vertebral y llega a mi mente, mi espíritu, mi corazón, y me estremece y me deja cargada de amor. Tengo mayor empatía con los animales y percepción de los estados afectivos de algunas personas, pero a veces me deprimo y siento la tristeza del mundo. Eso me lastima emocionalmente. Mi experiencia, Germán, en este caso, esta es impresionante. Fue en el año de 1976, por un accidente automovilístico que casi me cuesta la vida. Duré 3 días en estado de coma y fue cuando tuve la experiencia más maravillosa de mi vida. Una paz y una tranquilidad de las cuales no quería volver. Desde ahí me di cuenta que ninguna religión tiene las respuestas a nada de lo divino. Y ahí termina, ¿no? Un poco. Creo que para muestra basta un botón, ¿no es cierto? Sí, totalmente. No, las experiencias son fantásticas y seguramente tengan incluso más detalle para contar, pero cuentan rápidamente lo que les pasó. Nada, la verdad que fantástico las experiencias que trajiste. Yo, Gustavo, personalmente te quiero agradecer muchísimo porque hace 2 horas que estamos hablando y hablaste solo. Y te explico por qué hablaste solo, porque después la gente me reta cuando te interrumpo mucho. Entonces después me dicen un montón de cositas. De hecho, me agradecen que no hablo, la mayoría de las veces. No, entonces por eso trato de no pisar. Pero la verdad que fue muy claro. Te agradezco por tu tiempo, pero te agradezco por dedicarte a esto, por investigar y por abrirnos la puerta a tus investigaciones y a Alejandro Parra, el psicólogo Alejandro Parra, Párraga, mira vos, me salió Parra, perdón, que ya lo tuve alguna vez y vamos a volver a charlar, nos podemos juntar los 3, porque son temas creo que dan para más y para más y para más, y creo que está bueno que la gente empiece a abrir la cabeza y entender y distinguir lo que es una alucinación de una experiencia cercana a la muerte. Es muy diferente. Son marcadores totalmente distintos. Y lo digo desde el punto de vista clínico incluso. Claro, por eso, a eso voy. ¿Viste? Los médicos, no Adriano, los médicos, los científicos lo explican bien la diferencia de una alucinación. Es hasta incoherente y hasta a veces le da vergüenza contarlo. Lo que vieron, porque es una ridiculez total. Entonces, antes de poner, tuvo una alucinación. No, investiguen, lean un poquito la que diferencia de lo que es una alucinación de una experiencia cercana a la muerte. Más allá de eso, porque si no sigo. Gustavo, qué lujo haber tenido, escuchado y ver tus investigaciones. La verdad que se agradecen en el corazón porque creo que nos suma muchísimo a todos los que estamos tratando de entender y conocer más de este tema. Bueno, el placer fue mío realmente, ¿no? Yo creo que acá los verdaderos protagonistas son las personas que manifiestan esta experiencia. Lo que sí puedo decir es que estamos ahí avanzando ya en los pasos finales de un lugar que se llama Explorer, que es el que hace las revisiones de
de los trabajos y ya está prácticamente aprobado. Y en poco tiempo, yo creo en el transcurso de 3 meses, aparecemos en una revista española sobre psicología transpersonal y una revista científica norteamericana. Apenas tenga esos datos, te los voy a pasar por si alguien quiere consultarlos el día de mañana, el trabajo original, ¿no es cierto? Donde ahí está un poco la metodología, el estudio, la evaluación estadística, todo lo que es, digamos, lo aburrido, pero lo que se le exige a un trabajo, ¿no es cierto?, de carácter científico. Pero eso no nos hace ni la mejor autoridad, ni nada. Simplemente lo primero en Argentina que se nos ocurrió investigar esto, porque nos parece que conocer de este tema es algo trascendente, es algo, es cosa de todos los días, ¿no? Estamos hablando de algo que incluso la medicina muy en el fondo también está con dudas y con necesidad de entender dónde está el límite entre la vida y la muerte, si hay algo más o no. Simplemente no se lo atreven a decir porque se ponen en juego sus carreras. ¿Sí? Sí, sí. De hecho, los médicos hablan después de retirados, ¿no? Exactamente, y nosotros somos kamikazes, ¿no? Somos un poco como, nos tiramos a los leones. Y bueno, qué sé yo, es así. Yo lo que entiendo es que cada cosa que aprendí en mi vida me ayudó mucho para poder ayudar mejor a mis pacientes. Y que cuando la mayoría, porque siempre hay alguno que no podés sacar adelante, pero la gran mayoría me cuentan también experiencias de vida que están vinculadas con este factor digamos, del sentido, de la creación de sentido. Y hoy las experiencias cercanas a la muerte manifiestan algo que decía Víctor Frankl en el campo de concentración, ¿sí? Donde encontró el sentido de la vida en el medio de la muerte. Y que el sentido es algo que no nos es dado naturalmente, que uno lo tiene que alcanzar. Y estas experiencias ayudan a alcanzar ese sentido. Y de tal manera, vuelvo a repetir, que esa gente es una avanzada de la humanidad en nosotros. Porque traen algo que casi nos es ajeno, la preocupación por el otro. Sí, están 10 escalones arriba nuestro, ¿no? Uh-huh. Totalmente, totalmente. Gustavo, muchísimas gracias por todo. No, gracias a vos y estamos en contacto siempre, ¿no? Y un saludo muy grande a toda la audiencia. Espero que les haya servido. Muchas gracias, muchas gracias. Y a toda la comunidad, muchas gracias por acompañarnos. Después le voy a preguntar, Gustavo, si hay algo para alguna página, algo o red social para poder compartir. Yo lo que puedo hacer es transferírtela después, ¿no? Por WhatsApp, el sitio de mi página, el sitio de Alipsi, donde se originó un poco el hogar de este trabajo, ¿no? Y que la gente lo pueda... Así la ponemos en la descripción del del video, perdón, para que la gente pueda ingresar y pueda leer e interiorizarse. Así que muchas gracias a todos. Den a conocer este video que es súper interesante. No todos los días tenemos la chance de tener gente de la categoría de Gustavo Cía, un profesional y alguien que se mete en el barro investigando estos temas junto a Alejandro Parra. Así que muchas gracias. Compartan, suscríbanse, que es gratuito, y métanse a las redes sociales o la web de Gustavo que se van a interiorizar muchísimo más del tema. Muchas gracias, Gustavo, nuevamente. Un saludo para todos. A vos y a toda la gente. Gracias,